Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y en este video voy a darles todos los libros que yo recomiendo de fantasía romántica. Entonces nada, comencemos. Bueno, voy a intentar ser súper cuidadosa y dar solamente las recomendaciones de fantasía romántica sin irme mucho como hacia el lado de romance paranormal. Entonces, según eso, empezamos con algo muy curioso y es Crave de Tracy Wolff. El primer libro es muy de romance paranormal, pero siento que a medida que uno va leyendo los libros y va como envolviéndose más en la historia, se va volviendo mucho más fantasía romántica que paranormal. Acá seguimos nuestro personaje principal que luego que sus padres fallecen, ella tiene que ir a estudiar a una academia nueva en donde trabaja su tío. Y es un sitio súper misterioso, es academia oscura, conoce gente nueva, algo muy misterioso está pasando. Entonces ella, además de estar estudiando y mirando qué es lo que está pasando también en esta academia. Completamente increíble, estos libros los recomiendo al 100. Lo mismo, siento que se va mucho hacia el lado fantasía romántica a medida que uno va leyendo los libros y es demasiado bueno. Después tenemos The Witch Collector, que me sorprendió un montón porque no lo tenía como tanto en mi radar y me sorprendió para bien. Esta es una fantasía romántica donde seguimos nuestro personaje principal que vive en su aldea con su madre, pero algo muy curioso pasa y es que cada cierto tiempo viene una persona que se llama The Witch Collector a llevarse una persona del pueblo y llevada donde los gobernantes a trabajar o a hacer algo que no está muy claro todavía, digamos. Entonces en una de esas su hermana es llevada y capturada y se la llevan. La hermana, que es nuestro personaje principal, quiere rescatarla y quiere vengarla y es llevada también y se empieza a desarrollar nuestra historia. Estos libros tienen muchísima aventura, tienen romance, se me hace un poquito como de ese lado de fantasía romántica en donde hay demasiada aventura, donde hay viajes y cosas por resolver que me parecen completamente espectaculares. Voy a recomendar esta serie siempre al 100%, no está terminada y todavía no se sabe cuándo va a salir el siguiente libro, pero vale la pena leérselo al 100 porque es que en verdad es completamente increíble. Después tenemos Fortuna Sworn y es una fantasía romántica muy oscura. Revisen Trigger Running si no les gusta mucho como este tema de cosas como tan oscuras. No les recomiendo esta serie porque sí tiene componentes bastante oscuros. Aquí seguimos nuestro personaje principal que es una pesadilla, es decir, tiene cierto tipo como de poderes que van con ser una pesadilla, digamos. Y ella vive en el mundo real, tiene su trabajo, no sé qué, y un día de la nada se aparece una persona muy misteriosa con un espejo que le dice: tu hermano está acá y hay que ir a rescatarlo. Entonces ella quiere ir a rescatar a su hermano. Completamente espectacular. Yo sé que no dije mucho al respecto del libro, pero vale la pena leérselo si les gusta estas historias como un poco más hacia el lado oscuro, bastante oscuro, pero es muy bueno, tiene esta vibra muy gótica, tiene aspectos oscuros que también hacen que sean chéveres. Hay ciertas partes que me costaron leérmelo desde cierto punto como de Trigger Runnings, pero es una serie que igual es muy buena. Después tenemos Direbound, que incluso lo leí este año. Y tiene un poquito como el lado de The Witch Collector, que ya les había contado, porque nuestro personaje principal vive en su aldea con su madre y con su hermana y empiezan a ver como unas desapariciones de las personas más jóvenes, empiezan a desaparecer. Ella tiene una hermana menor, entonces entra como en pánico y intenta protegerla, pero al final su hermana es capturada. Ella entonces empieza a mirar, pues quiere rescatarla, quiere vengarla, quiere ver qué fue lo que pasó con ella y decide meterse a como digamos el ejército de guerreros de Direwolves para poder encontrar a su hermana. Entonces empieza a desarrollar la historia desde ahí, completamente espectacular. Tiene un aspecto de academia que me gusta un montón, pero ya desde el lado mucho más de guerreros, como de este estilo. Increíble, lo voy a recomendar siempre un montón y ya estoy esperando que salga el segundo libro porque es absurdamente bueno. Después seguimos con Fantasma y también es fantasía romántica y tiene los aspectos de fantasía romántica, pero me acuerda mucho a Caraval de Stephanie Garber. Tiene ese aspecto carnavalesco, de magia como tan marcado, digamos, pero increíble de todas maneras. Acá seguimos nuestro personaje principal, son dos hermanas
en realidad. Un día su madre muere. Y aquí sí entra nuestro personaje principal, que tiene que absorber todos los poderes de su madre para poder seguir con el legado de la familia, el trabajo, todo lo que requiere, digamos, tener los poderes de la familia. Cuando su madre muere y ella absorbe todos sus poderes, se da cuenta que su madre estaba súper emproblemada y tenía muchísimas deudas. Entonces les iban a quitar la casa y todo, entonces ella está buscando, digamos, la manera para salvar su casa, para salvar su legado, todo el tema, y la hermana hace una cosa súper loca y decide meterse a una competencia en donde el premio mayor es un deseo, cualquier cosa que ellas quieran. Entonces ella decide meterse. Nuestro personaje principal se preocupa por su hermana y decide ir detrás de ella para salvarla y rescatarla. El problema es cuando se meten a la competencia, ya no pueden salir y tienen que terminar. Y la única forma de terminar es con vida, digamos, es ganarlo. Entonces ahí se empieza a desarrollar la historia. Es completamente espectacular, lo que les digo es muy parecido a Caraval, pero con un aspecto mucho más adulto, con temas un poquito como, tiene un poquito de horror, tiene temas un poco oscuros, pero que no son como tan marcados. Y tiene spice, tiene romance, es increíble. Después tenemos Metal Slinger. Acá es como un mundo que está dividido en dos. Las personas que viven en el mar y las personas que viven en la tierra. Y obviamente estos dos polos, estas dos como sociedades, no se quieren, no se llevan bien. Y cada cierto tiempo los que viven en el mar pueden ir a la tierra. Entonces la historia comienza cuando los del mar entran y están en la tierra. Y van a un... Y acá nuestro personaje principal empieza a ser perseguida por una persona demasiado misteriosa. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar la historia. No quiero hablar mucho porque siento que puede ser mucho spoilers. Porque pasa mucho como al comienzo de la historia. Entonces es como la idea principal. La guerra entre estas dos sociedades y nuestro personaje principal que empieza a generar como cambios y cosas distintas entre las dos sociedades. Completamente espectacular. Me gustó mucho el giro que dio esta historia. No me lo esperaba. No fue de mis favoritos, pero me encantó la idea como la escritora lo hizo. Me pareció increíble y quiero ver qué va a pasar en el segundo libro y cómo vamos a arreglar todo de lo que pasó en este. Pero espectacular y lo recomiendo un montón porque es demasiado chévere. Después tenemos una de las series que más me ha gustado de este año y es Blood and Steel. Acá seguimos nuestro personaje principal que vive en su aldea, en su sociedad, pero acá hay una profecía que dice que las mujeres no pueden tener armas porque una mujer con arma va a ser la perdición de esa sociedad. Pero lo curioso es que nuestro personaje siempre toda su vida ha querido hacer parte del grupo de ejército élite, de guerreros élite de ese sitio. Y ella es lo que más quiere y lo que más quiere. Y ella tiene una profecía propia que dice que solamente tiene 2 años de vida. Entonces todo el libro es mirando a ver ella cómo en solo 2 años de vida logra y trata de hacer parte de este grupo de guerreros, teniendo en cuenta que es súper difícil por la profecía que ya de por sí tiene el pueblo. Increíble, muy bueno, me gusta todo el aspecto político, la estructuración política que tiene este libro, esta serie, digamos, me gustó un montón. Me gusta también mucho como el giro que da la historia, que no es como tan... que se basa mucho como más que la aventura y más como a criaturas fantásticas y todo este tema. Me parece que la base es mucho más guerrera, es mucho más política, pero me encantó, tiene romance, tiene spice, tiene todo lo chévere, increíble. Después seguimos con otra que esta fantasía romántica también siento que se va mucho más hacia el lado oscuro, tiene un componente muchísimo más gótico, su estructuración de la fantasía es mucho más oscura, las situaciones que pasan dentro del libro también, entonces hay que revisar trigger warnings por si acaso hay alguno de estos componentes que puede no ser lo que ustedes les guste leer, digamos. Y les estoy hablando de la serie The Lady of Darkness, nuestro personaje principal que es una asesina y ha estado siempre bajo el mando de un
asesino muy, muy, muy poderoso y le está dando órdenes de como targets de ir matando ciertas personas. Y en una de esas le manda un target en específico y es enviada a vivir con los humanos en la casa de un gobernante o de alguien con mucho, mucho poder. Y aquí se empieza a desarrollar nuestra historia. No quiero decir mucho porque tampoco siento que valga la pena, digamos, meterme más, sino es chévere entrar un poco más a ciegas, digamos, a este libro porque es algo que uno nunca se espera. Pero es espectacular también la estructuración de la fantasía, lo que les digo, se va mucho más hacia el lado gótico, sin dejar de lado la parte política, sin dejar de lado como toda esa estructuración de la fantasía romántica, digamos, que es tan chévere y tan marcada. Igual está súper bien hecha, igual la estructuración de la fantasía es increíble, los poderes, la magia, todo es espectacular. Tiene mucha política también, lo que lo hace más chévere, pero sí tiene una vibra muchísimo más gótica y muchísimo más oscura que le da un toque especial y único, digamos, a la serie. Tenemos, obviamente, y por supuesto, porque lo he dicho muchísimo en muchísimos de mis videos, y les estoy hablando del universo de Zodiac Academy. Entonces, tenemos la primera serie, que es Zodiac Academy. Aquí seguimos la historia de dos hermanas que viven en muchísima pobreza en el mundo real, y un día una persona, un hombre muy misterioso, les dicen: miren, ustedes son la realeza de este universo y necesito que vengan conmigo. Ellas dicen como: no, ¿qué te pasa? Pero él les dice como: si van, les vamos a dar una herencia gigantesca. Entonces ellas dicen: bueno, vamos, reclamamos nuestra herencia y nos devolvemos. Es completamente espectacular esta historia porque la estructuración de la fantasía es algo que yo nunca antes había visto. Es demasiado completa, es demasiado compleja, tiene de todo. Estas dos escritoras pensaron en absolutamente todo completo. Y es que además es un universo en donde primero es academia, que me parece increíble. Segundo, la estructuración de la fantasía se compone de varios componentes. La primera de la magia, que son a partir de los 4 elementos: fuego, aire, viento y agua. Pueden tener uno o más de estos poderes, digamos, con los elementos. Además de eso, tienen órdenes, entonces hay dragones, hay vampiros, hay hombres lobos, hay de Cerberus, hay de todo, mejor dicho, hay criaturas de todos, hay Phoenix, hay de todo. Entonces, claro, hay un montón de criaturas mágicas, de fantasía, hay mucha magia también. Entonces esta estructuración me parece espectacular porque sí es muy completa, muy compleja, y es increíble. Los personajes son espectaculares, uno sabe qué personaje está leyendo porque son varios puntos de vista y es muy chévere porque digamos como la estructuración de la personalidad de cada uno de los personajes es tan única y está tan bien hecha que uno sabe de quién estamos leyendo, de quién están hablando, porque así de bien hechos están. Y además, esta serie tiene dos spin-off series. Una es Dark Fate, que es la historia que pasa antes de Zodiac Academy, con unos personajes que no puedo hablar mucho y no puedo decir absolutamente nada de esta serie, porque los personajes salen en Zodiac Academy también. Entonces no quiero hacer spoilers. Y la siguiente es Cage Wolf, que es Darkmoor Penitentiary, si no estoy mal. No sé si pronuncié eso bien. Pero también es la historia que pasa después de Zodiac Academy y también... no puedo decir mucho porque los personajes también salen en Zodiac Academy y no quiero decir spoilers de absolutamente nada. Además de esto, estas dos escritoras, que son Caroline Peckman y Susan Valenti, tienen una nueva serie en el mismo universo de Zodiac Academy. No tiene nada que ver ya con, digamos, con la historia, con los personajes de Zodiac Academy, sino ya es una historia completamente nueva, pero en el mismo universo. Estamos en el mismo universo, pero la historia es completamente diferente. Y aquí seguimos la historia de dos personajes en este momento en el universo de Zodiac. Están todos los, digamos, las casas de los elementos en guerra. Entonces es muy político. Desde que empezamos la historia ya estamos en guerra. Los líderes de cada una de las casas están en guerra. Y obviamente pues estos dos personajes están en polos opuestos de la guerra. Y se empieza a desarrollar la historia, es increíble, es muy bueno, me ha gustado mucho, me da mucho como el aspecto de Romeo y Julieta, como un retelling de este estilo, pero con mucha magia y con mucha fantasía, con la misma estructuración de Zodiac que amo y adoro y que me parece tan increíble. Entonces sí, estas escritoras han hecho de la fantasía romántica algo que nunca me hubiera imaginado y es súper completo, súper bien estructurada. La historia, los personajes, el universo, todo es
que es tan completo y tan espectacular que no me voy a cansar de leer sobre estas dos escritoras, sobre este mundo, sobre este universo, mejor dicho. Después tenemos una serie que tiene sus altibajos. Hay libros muy buenos de esta serie, hay otros que no fueron tanto, pero de todas maneras vale la pena leérselo, al menos por los libros que son muy buenos de esta serie. Y es una serie de retellings de cuentos de hadas. Entonces, el primero, que es Curse of the Wolf King, es de La Bella y la Bestia. El segundo es de La Cenicienta. El tercero es de La Sirenita. El cuarto es de Blancanieves. Y el último es de La Bella Durmiente. Yo le dejo, como siempre, todos los libros y todos los títulos acá al lado. Pero el de Blancanieves, el de La Bella y la Bestia, el de La Bella Durmiente, completamente espectaculares. El de La Cenicienta es bueno, y el que menos me gustó fue el de La Sirenita, porque siento que el componente de fantasía no estaba tan claro y no estaba tan bien establecido, digamos. Vamos a pasar al universo de Sarah J. Maas. No voy a hablar mucho de estas series porque he hablado de ellas muchísimo a lo largo de mi canal y no me quiero alargar, pero pues son fantasía romántica también en su máximo esplendor, entonces no puedo no hablar de ellos. Y el primero que les voy a hablar es ACOTAR, que seguimos la historia de 3 hermanas que viven en muchísima pobreza en el mundo de los humanos. Un día una de ellas sale a cazar y mata sin culpa a un hada, a un fée, y es capturada y llevada al mundo de las hadas de fantasía. Todo este tema se empieza a desarrollar la historia. Amamos ACOTAR, es una de mis series favoritas de todos los tiempos, con la que conocí incluso el género de fantasía romántica, y me leo y me releo estos libros porque me encanta como la estructuración de la fantasía es muy buena. Hay mucha política, pero al mismo tiempo también hay mucha fantasía, hay mucha magia, es espectacular. Y de ella tenemos entonces también Crescent City, que es como, no es un spin-off serie necesariamente, pero sí tiene algo que ver, digamos, como un multiverso, digamos, de ACOTAR, y les estoy hablando de Crescent City. Estos libros hay que tener mucho cuidado porque además sí son fantasía romántica, pero la base más que el romance es toda la parte de fantasía y toda la parte política de este mundo. Digamos, es muy político el libro. A veces puede ser, para algunas personas puede ser un poquito aburridor, puede ser un poquito lento, porque sí hay muchísima estructuración de fantasía y de la política que hay que tener en cuenta en estos libros, sobre todo en el primero. Pero vale la pena leérselo a full si les gusta una fantasía bien cargada de política, una fantasía bien cargada en cuanto a estructuración, en cuanto a diseño. Todo esto es perfecto en este libro. Y por último, de Sarah J. Maas también está claramente Throne of Glass, que es una fantasía romántica adulto joven completamente espectacular. También tiene una carga política muy grande, pero también hay como un buen balance entre la relación de los personajes y el romance. Me encanta, aquí vemos nuestro personaje principal, que es una asesina, y la historia comienza cuando ella es como liberada de un campo de trabajos forzosos y es llevada donde los gobernantes, una competencia para volverse la asesina del gobernante. Espectacular, la estructuración de la fantasía es muy buena, la magia es muy buena, y como les digo, el componente político que tiene esta historia es espectacular. Después seguimos con Guild, que para mi parecer también es una fantasía romántica que tiende a irse un poco hacia el lado oscuro. Tiene trigger warnings, entonces por favor revisen trigger warnings. Y aquí seguimos la historia de nuestro personaje principal, que es toda completamente de oro. Su pelo es de oro, su piel es de oro, su cuerpo es de oro, todo, su ropa es de oro, todo completamente es de oro. Y la historia comienza estando ella, digamos, secuestrada en una jaula gigantesca en una mansión, viviendo con una persona con muchísimo poder, el gobernante del espacio en donde ellos están viviendo. Y la historia comienza con ella encarcelada en esta cárcel que también es toda de oro. Amo este libro, primero por el componente de fantasía. Nunca en mi vida había leído algo parecido a este. Y también me gusta mucho como el aspecto de familia encontrada que tiene estos libros. Hay muchos personajes y cada uno tiene algo muy único y muy chévere que aportar, digamos, a la historia y al libro y a la línea también de lo que está pasando. Entonces me encanta mucho desde ese aspecto. Tiene sus componentes también un poco de risa, que producen risa, que son de comedia.
Es espectacular, la verdad es que esta serie es una de mis favoritas y me ha encantado. La siguiente es Curse of Dark and Lonely y este es un retelling de La Bella y la Bestia. Es una trilogía adulto joven, increíble también. Como es adulto joven no tiene componentes como tan fuertes o tan oscuros y es más fácil y rápido de leer. Este libro también me parece que tiene un aspecto que se va mucho más hacia el lado de la aventura más que el componente político. Y también tiene una base del romance muy importante, más que cualquier otra cosa en esta trilogía. Vale la pena leérselo, sí, porque tiene mucha aventura y tiene mucho como componente de fantasía en cuanto a espacios, en cuanto a magia. Además es un retelling de La Bella y la Bestia espectacular. Luego seguimos con una serie que no sabía así decir porque es de odios y de amores. A mí me ha gustado mucho y ya me la leí 2 veces. Pero tal vez a ustedes les pueda gustar como pequeño, pero todo está abierto a posibilidades. Y es el retelling de Alicia en el País de las Maravillas con un toque bastante mucho más, como más macabro, un poco más creepy. Y es adulto joven, entonces no tiene trigger warnings tampoco, ni mucho menos. Y les estoy hablando de Splintered. Esta es la historia. Nuestro personaje principal encuentra sin culpa la entrada de Wonderland. Y lo chévere y lo raro y diferente de esta historia, digamos, es que es la historia después de que Alicia estuvo en Wonderland. Entonces, después de todo lo que hizo Alicia, después de todo lo que dejó destruido, de lo que pasó con ella tiene que arreglar todo lo que Alicia hizo. Entonces, increíble. Es muy bueno, tiene una estructuración de fantasía muy buena a pesar de ser un retelling, que digamos un retelling que ya existe, pero me parece que le dio un giro muy chévere y muy diferente a la historia, que hace que sea muy única también. La siguiente es Quicksilver. Este también, como la base, además del romance, es la parte política. Nuestra historia comienza, nuestro personaje principal que vive en un pueblo de mucha pobreza, que tiene que estar robando constantemente para pues poder sostenerse y alimentar a ella y a su hermano, y un día decide robarse una parte de la armadura de uno de los guardias y es capturada. Pero cuando es capturada y llevada donde la reina, pasa algo muy misterioso y se abre como una piscina de Quicksilver precisamente y sale una persona muy misteriosa. Ahí se empieza a desarrollar la historia. Me gusta muchísimo este libro. También tiene un aspecto de familia encontrada muy grande y muy marcado que hace que el libro sea muy especial. El universo de la fantasía y de la magia también me parece que está muy bien hecho, muy estructurado. Es también muy único a pesar de que una en las fantasías románticas tiende a ver mucho como los mismos aspectos de un libro a otro. Siento que los componentes que lo hacen único son los que más llaman la atención digamos en este género donde puede que a veces sean las historias muy parecidas. Y nunca había leído algo de este estilo y me gustó muchísimo como verlo en acción y estos aspectos únicos me parecieron que le sacaron el libro adelante. Quiero el segundo libro ya. Este sí tiene trigger warnings, entonces revisen porque pueden haber algunos componentes oscuros que puede que moleste a algunas personas, pero lo voy a recomendar siempre. Lo que les digo es una buena estructuración de fantasía, pero también tiene un componente muy bien hecho en cuanto a la parte política de la historia. Después seguimos con Caraval. Este no es tanto como una fantasía romántica de universo de fantasía. Este no tiene componente político como tal, porque aquí seguimos la historia de 12 hermanas que toda su vida han sido como maltratadas por su padre y tienen que seguir siempre sus órdenes y hacer todo lo que él diga, y ellas simplemente se cansan y una de ellas decide irse a Caraval, que es un carnaval que pasa donde hay mucha magia y mucho misterio, y la persona que gana esta competencia se gana un deseo y pueden pedir lo que quieran. Entonces la hermana pues claramente quiere hacer parte de estas competencias para ganarse el deseo y ser liberadas como de la presión de su padre. La otra hermana, cuando se entera, quiere ir a rescatarla. Entonces terminan las dos haciendo parte de Caraval. Increíble, espectacular. Me gusta muchísimo esta trilogía. Me la he leído ya unas 3 veces si no estoy mal, porque me encanta el componente de carnaval, el componente de magia y de fantasía, las pruebas que tienen que ir pasando, que tienen que ir superando, los sitios a los que van dentro de este carnaval. Entonces me encanta, me parece espectacular. Tiene romance también, es adulto joven, entonces no es tan denso de leer, pero al mismo tiempo está muy bien estructurada la historia.
Y tiene una spin-off serie que Once Upon a Broken Heart, de este no les puedo hablar mucho porque es el spin-off serie de uno de los personajes que sale en Caraval, que es Jax. Espectacular, también la recomiendo, una trilogía muy buena, muy diferente. De este sí ya tiene como un aspecto mucho más de fantasía, de aventura, pero vale la pena leérselo. Ambas historias que cuentan cosas muy distintas son muy buenos. El siguiente es una fantasía, una fantasía romántica, pero acogedora. Yo no tiendo a hacer mucha fantasía romántica acogedora porque me gusta que la estructuración de la fantasía sea un poco más completa, sea un poco más compleja. Me gusta mucho la parte de como de guerra en los libros de fantasía. La parte política tiene que estar muy bien desarrollada en los libros también. Pero este libro me sorprendió un montón y sí me pareció supremamente acogedora. Aquí seguimos la historia de nuestro personaje principal que trabaja y vive en una librería llena de magia, espectacular. Vive con una planta parlante que me parece que tiene una personalidad espectacular. Y la historia comienza cuando esta librería o esta biblioteca se quema por asuntos políticos de guerra que están pasando, pero que nunca nos explican qué es ni por qué pasa. Y ella tiene que irse de su biblioteca y se termina en una cabaña en como afuera, digamos, de la ciudad y tiene que comenzar de nuevo. Entonces es muy divertido porque entonces ella tiene que aprender a hacer todo como en esta cabaña, de pensar qué va a hacer. Bueno, tiene unos vecinos completamente espectaculares con sus personalidades. Es muy acogedor, es una fantasía muy como en pueblo pequeño que me ha parecido muy espectacular y me gustó muchísimo. Hay muchos componentes de naturaleza, hay muchos componentes de lectura y como cosas muy acogedoras que hacen que la historia sea muy espectacular. Tenemos, por supuesto, y también lo he dicho en varios de mis videos, pero no puedo no decirlo, el siguiente es To Kill a Kingdom y este es adulto joven, entonces es fácil y rápido de leer, pero tiene componentes un poquito como góticos y como un poco creepy que hacen que la historia sea increíble desde ese aspecto como más gótico. Entonces aquí seguimos la historia de nuestro personaje principal, que es una sirena que se pasa sus días capturando hombres y comiéndose el corazón de estos hombres. Y por el otro lado tenemos a un pirata que caza sirenas. Obviamente pues es un romance entre nuestros dos personajes. Es espectacular porque es un enemies to lovers que está muy bien hecho, pues desde una sirena a un cazador de sirenas, pues la dinámica del romance es muy chévere. La estructuración de la fantasía pues no es muy como compleja tampoco porque pues son sirenas y tampoco hay como mucha cosa detrás de esta estructuración. Sabemos que son criaturas, pero hasta ahí. Pero es bueno, me gustó, adulto joven, la historia es entretenida, uno quiere saber qué va a pasar. Entonces vale la pena leérselo. Luego tenemos ahora sí el universo de Stacey Mary Brown, que se encarga de escribir fantasías románticas desde un lado muy oscuro. Entonces, ella tiene una serie que es un retelling de Alicia en el País de las Maravillas, pero desde un lado supremamente oscuro, creepy. Los personajes, yo cuando leí estos libros me imaginaba mucho los personajes como muy estilo Tim Burton. Algo así por el estilo me da la vibra de estos libros, pero es espectacular y tiene un giro que me sorprendió un montón y es que no es Wonderland, sino es de Navidad. O sea, el sitio donde viajan no es Wonderland, sino es Navidad. Entonces me pareció súper curioso, me pareció un libro súper extraño. Nunca había leído nada de este estilo, pero es chévere, me entretuvo. Quería saber qué iba a pasar. Son dos hermanas, la historia de cómo dos hermanas terminan sin culpa entrando como a este universo que es Wonderland, pero al mismo tiempo es de Navidad. Bueno, es una cosa súper rara, pero es muy bueno. A mí me gustó un montón. Tiene trigger warnings, revisen trigger warnings, pero es espectacular. Y ella también tiene, digamos, otro universo, como algunos de los escritores de los que ya he hablado, que tienen varias series dentro del mismo universo. Entonces el primero es Savage Lands, que fue con el primero que me leí, y el segundo es City in the Embers, que pasa antes de Savage Lands. Savage Lands es una serie que es muy buena, pero es muy larga. Yo voy 7 libros, he leído 6 libros y todavía me faltan por leer 2, o sea, es camino largo. Y hay momentos que se vuelve un poquito repetitiva, pero vale la pena leérsela porque es buena, tiene muchos aspectos. Sí, la estructuración de toda la historia es puro político. Pero es bueno, la estructuración de la fantasía es oscura, es gótica, es muy de guerreros, tiene como un aspecto muy vikingo, digamos, a los personajes que están en nuestra historia.
Es buena, la estructuración de la fantasía es muy buena y el componente político de la fantasía y del universo también es demasiado bueno. El siguiente es The Serpent of Wings and Night y lo único que les puedo decir es que es un juego del hambre con vampiros. Entonces nuestro personaje principal entra a una competencia en donde tiene que hacer cierto tipo de cosas. Entonces nuestro personaje principal tiene que entrar a estas competencias para pues poder sobrevivir. Demasiado bueno, no es un spin-off serie, sino una novela que hace parte de la duología y es Six Scorched Roses. Es espectacular la fantasía, me encantó esta novela, el romance, todo es espectacular, lo voy a recomendar siempre. Después tenemos On Wings of Blood. A ver, también comienza muy romance paranormal, pero a medida que uno va leyendo la historia y los libros se va abriendo más como a un aspecto de fantasía romántica. Acá nuestro personaje principal, la historia comienza literalmente ella despertándose en un sitio lleno de ruinas con cuerpos y es rescatada por un grupo de personas que terminan siendo vampiros. Entonces ella se da cuenta que está en el mundo de los vampiros y es obligada a casarse con un vampiro de la realeza. Se empieza a desarrollar la historia, tiene Academia Oscura. Me encanta todos los componentes como digamos históricos dentro de la historia, obviamente pues históricos de la estructuración de la fantasía. Me gustó muchísimo ese aspecto, me gusta mucho la Academia Oscura también, me parece que es muy interesante cómo nos va contando la historia que ya se empieza a ir como desarrollando la fantasía romántica, pero es espectacular. El romance hay que tenerle cuidado porque no es lo que uno esperaría, no es un libro muy cargado de romance, claramente, pero se va cargando y se va poniendo bueno, se los prometo, es espectacular. A ver, el primer libro no es tan bueno como uno esperaría para ser una fantasía romántica, pero esto me pasa mucho con este tipo de género y este tipo de libros. El primer libro no me llama tanto la atención, pero intento darle siempre el chance con el segundo libro. Si el segundo libro ya no me gustó, ya digo, no, esta serie no es para mí. Pero muchas veces me pasa que el primer libro no lo disfruto tanto, pero el segundo libro es como, wow, no, esto está espectacular y quiero seguir leyendo. Lo cual me pasó con Zodiac Academy, que es una de mis series favoritas de siempre. Me pasó con este libro también, me ha pasado con Crave, también me pasó. Entonces es como una dinámica distinta de cómo contar la historia, pero vale la pena leérselo. Es bueno. Después tenemos el universo de Jennifer L. Almentrout. Ella también es una escritora de fantasía romántica donde su estructuración es muy completa, es muy compleja. Son libros que no son fáciles de leer y que además de eso tienen componentes políticos, de fantasía, de magia, de romance. La personalidad de los personajes me parece que está súper bien establecida, súper bien escrita. Tiene una base muy como real en cuanto a cuando genera sus personajes. Siento que son personajes que en cuanto a su personalidad son muy reales y eso me gusta mucho y siento que eso hace que a la gente no le guste tanto estas series, pero a mí me encanta por ese componente pequeño que nos brinda la escritora. El primero es From Blood and Ash, en donde seguimos nuestro personaje principal, que es una maiden que está encerrada en la casa de los gobernantes y tiene que estar siempre con la cara tapada, nadie puede tocarla, nadie puede verla, bueno, mejor dicho. Y se empieza a desarrollar la historia porque obviamente nuestro personaje está cansada de su situación y se quiere rebelar y se quiere salir de estas condiciones. Muy bueno, nuestro personaje además es estos personajes femeninos que son muy fuertes, que son muy echados para adelante, a pesar de todo lo que han vivido en su vida, a pesar de todo el trauma que tienen, son personas que quieren seguir adelante. Entonces eso me gusta un montón. Tiene una spin-off serie que es A Shadow in the Ember y es la historia de uno de los dioses que aparece en From Blood and Ash. Esta serie es increíble, también tiene una carga política muy grande, pero que hace que la historia sea espectacular porque hay mucha aventura, hay muchas cosas que están pasando, hay guerras, pero no son guerras, son guerras de magia, de fantasía, que me ha gustado muchísimo. Ninguna de estas dos series se ha terminado, entonces todavía hay material para leer y me gusta, me parece bueno. Y por último tenemos The Cruel Prince, que es un adulto joven, pero no se dejen engañar. Que sea adulto joven no quiere decir que no tenga trigger warnings, porque este libro tiene trigger warnings, tiene aspectos de bullying muy marcado y tiene otros aspectos que sí es mejor buscar por si acaso para que no les moleste. Entonces acá seguimos nuestro personaje principal. Son 2 hermanas, si no estoy mal, o 3, no estoy muy segura, pero
Nuestra historia comienza cuando su madre es asesinada y ellas son llevadas al mundo de las hadas, al colegio, para que asistan y hagan parte de esto, y aquí la reciben súper mal. El grupo élite de hadas empiezan a hacerles mucho bullying, y a partir de acá se empieza a desarrollar la historia. Lo he dicho varias veces en muchos de mis videos y lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir repitiendo. Jude es uno de los mejores personajes femeninos que jamás he leído en mi vida. Me encanta su personalidad, me encanta todo lo que tiene que ver con este personaje. Es completamente único, es súper echada para adelante, es girl power. Mejor dicho, es increíble. Me gusta mucho, pero si revisen Trigger Warnings, es una trilogía que tiene muchos aspectos de fantasía, tiene muchos aspectos de magia. La estructuración sí tiene componentes muy políticos, pero también tiene un balance muy chévere entre lo que es la magia y entre los componentes de magia. Pero bueno, eso es todo lo que les tengo por hoy. Tengo muchos más planes de leer fantasía romántica en lo que queda del año. Entonces posiblemente el otro año haga una versión de este video más actualizada, con muchas más historias nuevas, y a ver qué ha pasado, digamos, con las historias que les hablé hoy, que no he terminado o que no han terminado de salir los libros. Pero bueno, eso es todo lo que les tengo por hoy. Les recuerdo que acá abajo en mi descripción están todas mis redes sociales. Si me quieren apoyar dándole like, comentando o compartiendo este video. Y si quieren más contenido mío, principalmente sobre libros, los invito a que se suscriban y prendan la campanita para que no se pierdan de ningún video, recomendación o libro que les pueda interesar. Nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Chao.